la primera carta a los tesalonicenses. Bueno, mis hermanos, pero hoy sí les voy a pedir de su paciencia, porque antes de adentrarnos en la carta, en sus particularidades, en sus aplicaciones, es bueno que entendamos el contexto histórico de la ciudad de Tesalónica, el contexto sociocultural, el contexto religioso, también que miremos el propósito de la carta, cómo llegó el Evangelio a Tesalónica, y a veces esto, como no es tan aplicativo, como que cansa, ¿cierto? Y con este calor como que se queda uno dormido, pero no se van a dormir, por favor, hermanos, porque ya me desanimo en la primera. pero les pido esa paciencia. Voy a dar un contexto histórico y es historia. Entonces tengamos paciencia mientras ya para la próxima comenzamos a desarrollar la carta y ya va a haber más aplicación. Vamos a adentrarnos en la parte teológica que hay aquí, la parte aplicativa. Bueno, mis hermanos, lo que sí les pido es que vayan familiarizándose con la carta, léanla una y otra vez, primera y segunda de los tesalonicenses, para cuando vuelva ya tengan un panorama de qué es lo que dice la carta. Bueno, hermanos, vamos a orar nuevamente. Buen Dios y Padre, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que nos edifiques por medio de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a realmente atesorar todo lo que aprendemos de ti y a ponerlo en práctica. Te lo rogamos en Cristo y para tu gloria. Amén. En cuanto al contexto histórico de la ciudad de Tesalónica, Tesalónica era llamada Termas en las épocas griegas y arcaicas. Por contraste, estaba ubicado en el Golfo de Temas y posteriormente cambió de nombre en el año 316 a.C., cuando el general macedonio Casandro le dio el nombre de su esposa, la cual se llamaba Tesalónica. Y esta era hermana de Alejandro Magno. En el año 168 a.C., la ciudad de Tesalónica fue conquistada por los romanos y en el 146 pasó a ser capital de la provincia romana de Macedonia. Por esta época, la ciudad de Tesalónica se convierte en un gran centro comercial y el paso principal de la vía que administraban los romanos. Posteriormente, Marco Aurelio obtuvo la victoria en los republicanos con la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Y poco tiempo después, la ciudad de Tesalónica adquiere la libertad para nombrar sus propios dirigentes y ejercer la administración de la justicia. Este es el contexto básico que encontramos de cómo se va desarrollando la ciudad de Tesalónica. Ahora, aparte de ese contexto, vamos a ver el contexto sociocultural helenista de la ciudad de Tesalónica. En la región griega de Macedonia, Tesalónica se caracterizaba por ser una ciudad rica en diversidad cultural, con nativos del lugar, familias romanas, sirios, egipcios y judíos. Se podría decir que tenía la misma altura cultural de las ciudades capitales como eran Atenas y Roma. Su riqueza cultural se debía a su ubicación geográfica. Tesalónica era un punto obligado de comunicación entre el mar Mediterráneo y el Ponto. El Ponto era o estaba ubicado en el noroeste de Asia Menor, o actualmente es lo que se conoce como Turquía, que comprendía la región del Mar Negro y de la gran capital de Constantinopla de ese tiempo.
La cultura dominante de la época era la cultura helenística, con las características propias de su complejo mundo de conocimientos, creencias, hábitos, trabajos artesanales, comportamientos, costumbres, formas de organización, política, economía, moral y religión. La influencia helenista fundamentalmente influyó en la cultura de los tesalonicenses. ¿Y cuál era esa cultura? El conocimiento, la ética, la moral, la política y la religión. Tesalónica pertenecía a una tradición racionalista, es decir, que su interés se centraba en el hombre, dentro de una mentalidad aristotélica, cuyo fundamento de conocimiento era la lógica, es decir, hacer juicios deductivos e inductivos para demostrar una verdad en la forma típica de conversación entre los griegos y entre la mayoría de los habitantes de Tesalónica. Ahora, en el contexto político de la ciudad, Tesalónica estaba bajo el dominio del Imperio Romano, el cual fomentó mucha flexibilidad y tolerancia de las tradiciones culturales de las provincias conquistadas. O sea que ahí había una mezcolanza, había una inmersión de varias culturas en Tesalónica. Y como su trasfondo estaba el ideal de la democracia griega, del gobierno del pueblo y los filósofos como sus dirigentes. No se puede afirmar lo mismo del control económico, al contrario, Tesalónica, por ser la capital de Macedonia, necesitó ser controlada por diferentes funcionarios romanos a los cuales se les llamaba procónsules, quienes transmitieron sus conceptos de control y gobierno propiamente romano hacia las comunidades conquistadas. Ahora hay un contexto religioso que es muy importante tener en cuenta, mis hermanos, porque nosotros muchas veces no tenemos en cuenta ese contexto y cuando vamos a la carta, a veces hacemos interpretaciones que no son de acuerdo a la carta. Era un contexto pagano, es decir, un contexto donde se adoraban varias deidades y con sus diferentes formas de adorar. Cuando muchos de estos paganos llegaron al cristianismo, fueron convertidos e injertados en la iglesia del Señor, aún muchos lastres de esa vieja naturaleza, de esa cultura impregnada en ellos, estaba presente. Y por eso, cuando nosotros vemos, sea la carta a los romanos, o a los corintios, o a Éfeso, o a Gálatas, vemos que cada una tiene una particularidad. ¿Se ha notado? A cada una se le llama a corregir ciertas costumbres, a corregir ciertos hábitos que no corresponden a un creyente, que no corresponden al reino de Dios. Por eso, cuando Pablo plantaba una iglesia, después se informaba cómo esa iglesia, y él qué hacía, exhortar a la iglesia a reformarse. Porque algo que es realidad es, mis hermanos, que aunque somos nuevas criaturas, aún tenemos esa naturaleza pecaminosa. Aún tenemos muchos lastres de nuestra cultura colombiana, ¿cierto? De la cultura de aquí interna de Girardot. Tenemos muchos lastres de cómo nos criaron. Y eso los tenemos todavía. Y eso es lo que el apóstol llama santificación. Es dejar esos lastres y comenzar a conformarnos a la imagen de Cristo. Y esto es lo que el apóstol va a hacer aquí. Y por eso es importante entender lo del contexto. Creo que es un poco aburridor, se pueden quedar dormidos de pronto no entender. Y yo, ¿para qué necesito saber esto? Pero es importante para entrar en el contexto de la carta. Bueno, y en cuanto a lo religioso, había unos elementos principales de la cultura de esta época, y sin duda fue la religión, los cuales estaban conformados, estas religiones, por monoteístas y politeístas.
En Tesalónica existían diversidad de creencias y la mentalidad de la mayoría de las personas se acomodaba a esas creencias, a esa variedad de opciones religiosas. Esto debido a la cantidad de ofertas y al mismo intercambio cultural con los pueblos vecinos. Se podría suponer que Tesalónica estuvo exclusivamente dedicada a las creencias religiosas de su cultura helenística y por lo mismo dedicadas exclusivamente a los dioses de Olimpo. Pero sin embargo, no ocurrió así. La influencia de los pueblos vecinos y de sus creencias y prácticas religiosas causaron un impacto que poco a poco se quedaron y se acomodaron dentro de las diarias devociones religiosas de los tesalonicenses. Había tres grandes ramas allí. La primera era la divinidad a los reyes o a los césares, a los emperadores. Ellos decían que estos emperadores eran elegidos y que ellos tenían una divinidad, a lo que llamaron la divinidad de las dinastías. Había otro que era el culto a Hermes. Se creía que Hermes era hijo de Zeus y era representado como un hombre maduro, con barba, sombrero y pies aladas. Era el mensajero de los dioses, que interpretaba el mensaje de los dioses. De su nombre proviene la palabra hermenéutica, como el arte de interpretar los textos para fijar su verdadero significado. Y era el soberano de la ciencia y de la invención. También Hermes fue considerado como el dios protector de los comerciantes y de la abundancia de mercancías y productos. Como era un dios personal, protector y amigo, decía que se le revelaba en sueños a cada persona que le rendía culto y lo orientaba en sus decisiones y empresas, y quien era capaz de librarles de sufrimientos, fracasos y equivocaciones. Pero había otro culto, el culto a Mitra. Mitra es una divinidad persa que simboliza la luz y la cordura, prudencia o sabiduría. El culto a Mitra se estableció en Asia Menor y su origen es del zoroastrismo oriental. Seguía la idea de adorar a la divinidad Ahura Mazda, señor de la sabiduría, quien es la verdad. Por tanto, creían que uno de sus hijos, Asriman, se convirtió en demonio y en el opuesto de Ahura Mazda. Por lo tanto, en la mentira creían que el mundo estaba dividido en dos principios enfrentados, el bien y el mal, lo que conocemos como el yin y el yang oriental. ¿Se han visto ese circulito con una parte blanca y una parte negra? Viene de ahí. Y vemos que muchos que se hacen llamar actualmente iglesias han caído en eso, cuando enseñan de sus púlpitos que hay una guerra a muerte entre Dios y Satanás, que Dios le da un golpe a Satanás y cayó, y Satanás se levantó y pum, le ganó el otro round. Eso es falso, mis hermanos, porque Dios es soberano y tiene el control de todo. Pero eso viene de esta religión antigua y milenaria. ¿Sí se dan cuenta de la importancia de entender esto? Ahora, había unos cultos paganos, y entre esos cultos paganos estaba el culto a Isis, esposa de Serapis, divinidades egipcias, aceptadas desde el siglo III antes de Cristo por los griegos, y esto llegó a Roma, y con el poder romano se extendió por muchas regiones del imperio, entre ellos a Tesalónica. Isis ganó más popularidad que Serapis. Se le llamó la señora de la casa de la vida. Se le representó amamantando a Horus y era considerada la diosa de la maternidad. El culto a Isis estaba animado por sacerdotes muy bien vestidos, quienes
transmitían a partir del color blanco un mensaje de solemnidad y de pureza a sus fieles. Pero había otro, el culto a la diosa Cíbeles. Fue uno de los más practicados en toda Asia Menor. Ella era considerada la madre de todos los dioses en las regiones de Tracia y de Creta. El culto era dirigido por sacerdotes que motivaban prácticas frenéticas que combinaban con orgías y sacrificios sangrientos. ¿Sí estamos viendo el punto de qué era Tesalónica? ¿Qué era la cultura de Tesalónica? ¿Y quién eran esos creyentes que estaban en Tesalónica que antes algunos estaban adorando o una o a todas esas divinidades? Ese era el contexto. Ahora, aparte de ese culto politeísta o pagano, también estaba el culto monoteísta. ¿Cuál era ese culto monoteísta? La de los judíos. La de los judíos. La colonia judía en Tesalónica debió ser numerosa al principio de la era cristiana, porque poseía sinagoga propia, lo que no parece haber sido en el caso de otras ciudades macedonias en tiempos de Pablo. Tener sinagoga en una ciudad lejana de Jerusalén significaba la presencia de un gran número de judíos en dicha ciudad, junto con no pocos prosélitos. También significaba tener privilegios sociopolíticos y económicos para construirlo. Y por esta época, el número de las comunidades judías dispersas por el Imperio Romano era por cientos. Por las habilidades comerciales de los judíos, ellos gozaban de derechos y privilegios especiales. Por otro lado, se tienen datos bíblicos de la presencia de judíos entre los tesalonicenses. Cuando estemos en el desarrollo de la carta, vamos a ver que cuando Pablo huye de Tesalónica, porque no alcanzó a estar mucho tiempo con la iglesia en Tesalónica, huye porque lo estaban persiguiendo, ¿qué? Los mismos judíos. Después llega a Berea, esos mismos judíos lo persiguen a Berea. Después Creta y después Corinto, que es donde se escribe la carta a los tesalonicenses. Esto es, ahora, viendo este contexto ya, pasemos a cómo llegó el Evangelio a Tesalónica. ¿Cómo llegó el Evangelio a Tesalónica? El apóstol llegó con el Evangelio a esta ciudad en su segundo viaje misionero, realizado aproximadamente entre los años 49 y 52 después de Cristo. Viaje que emprendió desde Antioquía de Siria. Algo importante, mis hermanos, es entender que Pablo, aunque era apóstol, no era o no trabajaba más bien en la plantación de las iglesias independientes de una iglesia local. Si ustedes notan cuando leen la narrativa de Hechos de los Apóstoles, notan que el apóstol Pablo iba a Antioquía, a la iglesia en Antioquía, y de ahí partía a las plantaciones de iglesia. Volvía a Antioquía y de ahí partía. O sea que por implicación, Pablo era miembro de la iglesia en Antioquía. O sea que la iglesia de Antioquía era la que le daba la bala a Pablo, aunque era apóstol, de ir a plantar esas iglesias. Decía que les daba que la iglesia les había dado la bendición y la mano. Esa era señal de que la iglesia estaba respaldando ese trabajo misionero de Pablo. Y Pablo fue en compañía de Silas, también llamado Silvano, y posteriormente Timoteo le acompaña desde Listra. Como no hay tiempo ahorita, para este contexto lean Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 18, ahí está el contexto de cómo llegó el Evangelio a Tesalónica. Pablo nos dice en Hechos que tuvo una visión de un hombre macedonio rogándole que pasara por Macedonia para que lo ayudara. Y el apóstol dio por cierto que tal visión era de parte de Dios, llamándonos a que predicara el Evangelio allí. A Tesalónica llegaron
después de ese encarcelamiento en Filipos, porque cuando van camino a Tesalónica, los encarcelan en Filipos. Pero Dios tenía un propósito en Filipos. ¿Cuál era? Salvar a qué, o predicar el evangelio al carcelero, ¿cierto? Y de ahí, cuando es liberado, sale para Tesalónica y llega a Tesalónica. Y cuando llega a Tesalónica, lo primero que hace él es llegar a la sinagoga judía, ¿cierto? Y eso es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Dice en el capítulo 17, en su primer versículo, dice que Pablo después, que si quiere, por favor vayamos allá, para que entremos en ese contexto. Hechos 17. Dice, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea que Pablo llega a esa sinagoga, comparte el evangelio, ¿cierto? ¿Y cómo lo comparte? ¿Cuál era la dinámica en una sinagoga? Se leía un determinado libro de la ley o de los profetas. El líder de la sinagoga, dentro de los varones que estaba, preguntaba quién quería hablar sobre ese texto. La costumbre era levantar la mano. Pablo levanta la mano y dice en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Versículo 4, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y muchas mujeres nobles, no pocas. O sea que algunos judíos creyeron, algunos prosélitos. ¿Quiénes eran un prosélito? Eran gentiles convertidos al judaísmo. Eso era un prosélito. Y dice que muchas mujeres nobles, no pocas. O sea, que ahí vemos que habían gentiles, que habían judíos, que habían prosélitos. Era una iglesia con una pluralidad de miembros y de costumbres. Pero en cuanto a los judíos, ya los prosélitos, ya ellos habían escuchado de quién, del único Dios verdadero, del Dios del Antiguo Testamento, porque eso era lo que se enseñaba en la sinagoga. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Coge los escritos, o el escrito que en ese momento se estaba leyendo, que cuando ya profundice en esa parte, vamos a ver cuál era, y lo apunta a quién, a Jesucristo, al que habían crucificado a los judíos. Dice él, ese hombre es el Cristo, es lo que las escrituras han anunciado. Y cuando él predica de ese Cristo, los cuales los judíos y los prosélitos de la sinagoga ya habían escuchado, porque si leían a los profetas hablan de un Mesías prometido que liberaría al pueblo de Israel. Por lo tanto, ya habían escuchado. ¿Qué es lo que hace Pablo? Decir, ya vino, fue Cristo, el que andaba por las calles de Palestina predicando, haciendo milagros, sacando demonios, el que fue a una cruz y murió y resucitó. Él es. Y ya habían escuchado, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo en esta sinagoga? Trajo a vida eterna a los que estaban destinados para él. Y creyeron. Y cuando creyeron, ¿qué pasó inmediatamente? Creyeron el Evangelio, y Pablo comenzó con este grupo durante 3 días de reposo, y no necesariamente son 15 días. Algunos comentaristas dicen que fueron aproximadamente 4 meses, que estuvo con estos nuevos creyentes adoctrinándolos. Y esto es importante porque algo que vamos a ver en la carta es que aunque era una iglesia naciente, una iglesia joven, aún en su enseñanza doctrinal, Pablo la llama iglesia. Pablo dice en su carta
a la iglesia que está en Tesalónica. Y esto vamos a ver que es precioso, mis queridos hermanos. Y va a quitar muchos conceptos errados de lo que muchos creen que es iglesia. Eso lo vamos a ver acá. Muchos conceptos errados que hay. Porque cuando veamos y desarrollemos esta carta, nos vamos a dar cuenta que Pablo no alcanzó a establecer ancianos en la iglesia en Tesalónica. O sea, no habían pastores, no habían líderes. Sí habían creyentes, y creyentes verdaderos que se unieron para hacer testimonio, para crecer en el Señor, porque eso nos vamos a dar cuenta, que Pablo le dice que le da gracias a Dios por el crecimiento de esa iglesia. Nos vamos a dar cuenta que Pablo, cuando envía a Timoteo, porque recuerde que él le tocó salir de noche yendo a Berea, por la persecución iniciada por los judíos, y en Berea muchos judíos, incluidos mujeres, también creyeron en el evangelio, pero decían que los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses, porque ellos que cotejaban toda la luz de la palabra, mis queridos hermanos. ¿Y qué es lo que nos llama el Señor? Que cada enseñanza que ustedes reciban desde este púlpito o que miren por la internet, revísela a la luz de la palabra de Dios. No pasemos entero, como se dice popularmente. Cotejemos toda la luz de las Escrituras. Esto es lo que nos está enseñando. Y después de esto nos dice que esos judíos incrédulos de Tesalónica, al saber que Pablo estaba predicando el evangelio en Berea, fueron y levantaron persecución contra Pablo y sus compañeros de misión. Por tal razón estos hermanos lo enviaron ¿a dónde? A Atenas, donde esperó a Timoteo y a Silas, que se había quedado en Berea. Pero el apóstol Pablo, preocupado por la iglesia en Tesalónica, desde Atenas decidió enviar a Timoteo para confirmar el estado de la fe de los tesalonicenses. Timoteo probablemente viajó desde Corinto, donde volvió a reunirse con el apóstol. Eso lo vemos en Hechos 18:5, por digo, léanlo, mis hermanos, más adelante. Y el informe que llevó Timoteo al apóstol respecto al estado de la fe de los tesalonicenses confortó al apóstol y confortó a su equipo misional, produciendo en el apóstol y en sus compañeros de misión acciones de gracias al Señor y oraciones. Dice la misma carta a los tesalonicenses que Pablo y sus compañeros de misión oraban día y noche por esa iglesia, la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué podemos aprender de esto, hermanos? Aprendemos que, como aprendíamos en la escuela, debemos trabajar como iglesias. Mire que Pablo nos enseña acá un principio en esta carta. Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, ¿pero de quién? Él no se nombra a sí mismo solamente, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Y en toda la carta siempre él va a hablar en plural. Nuestras oraciones, los amamos, los recordamos, estamos preocupados por ustedes. Esas son las palabras que utiliza Pablo en esta carta. O sea que él incluye ¿qué? A su equipo misional. Pablo comprende que un trabajo de plantación no es de un solo hombre, sino son de varios. Es de toda la iglesia. Hay otro principio, que toda la iglesia debe orar para que el Señor se glorifique en medio de ella. Y que también toda la iglesia debe preocuparse cuando no sabe el estado de otra iglesia hermana. Esto estaba en el corazón del apóstol Pablo. Y cuando veamos en el desarrollo de la carta, específicamente en el capítulo 3, vamos a ver que Pablo nos va a enseñar el carácter pastoral, o sea, cuál es la actitud que debe tener un pastor hacia una iglesia local. Porque el apóstol dice que él no deseaba solo darles el evangelio,
sino que si era necesario dar su vida para que esos creyentes en Tesalónica crecieran. O sea que a través de esta carta vamos a ver ese amor pastoral de Pablo. Y esto nos va a ayudar, mis queridos hermanos, para reconocer a los que el Señor tenga para ser pastores en esta iglesia, mis hermanos. Nos va a ayudar en eso. Vamos a ver cuál es la actitud. Vamos a ver cómo es la forma de orar por estas iglesias. Vamos a ver cómo se trabaja. Pero hay algo hermoso que vemos en esta carta a los tesalonicenses. Y es que a pesar que el apóstol no alcanzó a estar el tiempo necesario para formarla más doctrinalmente, para preparar unos pastores, para dejarlos allí como se hizo en Corinto, como hizo en Éfeso, pero que a pesar de que no alcanzó a dejar pastores, esa carta nos enseña que el Señor preservó esa iglesia. Porque cuando Pablo en el capítulo 1 dice que él agradece a Dios por la constancia de la fe, del amor de esos tesalonicenses, de esa iglesia en Tesalónica, y la llama iglesia, aunque no tenía pastores, mis queridos hermanos, ya la llama iglesia. Y eso debe ser un aliciente, porque el Señor es el que cuida su iglesia, el Señor es el que preserva su iglesia. Y después, más adelante, vamos a ver en el capítulo 5, versículo 12, que el Señor, dentro de la iglesia de Tesalónica, levanta unos hombres que la están liderando. Cuando dice que los tengan en alta estima esos que los presiden y los amonestan en el Señor. O sea que unos hombres espontáneamente, voluntariamente, por amor al Señor, por amor a esa iglesia, comenzaron a tomar las riendas de esa iglesia. Y Pablo, ¿qué les dice a los tesalonicenses? Miren, reconozcan a esos hombres. En otras palabras, esos son los pastores que Dios les suplió. Y yo creo que eso le dio una enseñanza a Pablo y a su equipo misionario, porque ellos, antes de irse de un lugar, establecían ancianos en cada iglesia. Eso lo vemos en Hechos capítulo 20. Pero allí no alcanzaron, tuvieron que salir precipitadamente. Pero Dios le enseña a Pablo y a este equipo misionario que Él es el que planta una iglesia en primer lugar, da el crecimiento y dispensa a sus líderes. Es el Señor. ¿Sí estamos entendiendo el punto, mis queridos hermanos? Ese es. Y esta carta tiene esa perla que no tiene otras cartas, de que nos enseña que una iglesia primero se conforma por piedras vivas, por personas que han nacido de nuevo, que concertan en unirse para crecer en el Evangelio, ayudarse mutuamente. Es decir, que comienzan de una manera orgánica, pero después se van conformando a una forma institucional, mis queridos hermanos. Y esta carta nos enseña esto. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la carta? En primer lugar, comunicarle a los creyentes en Tesalónica el gran gozo del apóstol y sus compañeros de ministerio al ver su fidelidad en el Evangelio, aunque era una iglesia bebé, era una iglesia joven. En segundo lugar, hacerles saber el amor que el apóstol y sus compañeros tenían por ellos, la preocupación por su crecimiento en las virtudes de la vida cristiana. En tercer lugar, la carta también tiene como propósito recordar a los miembros de la iglesia algunas instrucciones de santidad que les había impartido Pablo y sus compañeros cuando estuvieron con ellos. Y en cuarto lugar, el propósito de la carta es orientar a los creyentes sobre algunas percepciones equivocadas relacionadas con la muerte de los creyentes antes de la segunda venida del Señor. Porque ellos decían que sentían gran dolor. Capítulo 4. ¿Por qué? Porque no sabían qué había pasado con esos hermanos que murieron antes de que Cristo regresara. Porque recuerden que cuando leemos esas cartas del Nuevo Testamento, ellos ya estaban esperando la segunda venida de Cristo. Y Pablo ya les había enseñado, pero como que se les había olvidado.
¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Decían que sentían dolor porque pensaron que como se habían muerto antes de la segunda venida, ellos no iban a gozar de la plenitud de Cristo. Y Pablo pasa a corregir esto. Y qué hermoso es cuando Pablo pasa a corregir esto y les dice, después de que les enseña qué va a pasar con los muertos en Cristo, con los vivos en Cristo, cuando Él regrese, ¿sabe qué les dice? Anímense unos a otros con estas palabras, es decir, anímense unos a otros con la doctrina de los últimos tiempos, de la venida del Señor. Eso les dice. Anímense con esta doctrina, hermanos. Está atribulado, recuerden al hermano que un día va a venir el Señor y que ahí, cuando venga el Señor, para los creyentes que va a traer vida y vida en abundancia. En la segunda venida del Señor, Él no va a venir para juzgarnos, sino para coronarnos, glorificarnos y gozar de Él eternamente y para siempre. Por eso, la mayor bendición es perseverar hasta el fin, puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer como un cuerpo, como iglesia. Pero también por implicación dice que el que no esté en Cristo en su segunda venida lo que va a recibir es que una horrenda expectación de juicio. Y si aquí hay alguien que no le ha entregado la vida a Cristo, es hora que lo haga hoy mismo, para que goce eternamente con la familia más bendecida de este mundo, que es la iglesia del Señor. Eso es. Y esto nos enseña esta carta. Consolarse, animarse unos a otros con esa doctrina, dice el apóstol. Ahora, ¿cómo es la estructura de esta carta? La presentación de la carta lo vemos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. En segundo lugar, expresión de amor, gozo, gratitud y preocupación de parte del apóstol y sus compañeros por el estado de los miembros de la iglesia de Tesalónica. Eso lo vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 3. En tercer lugar, vemos unas exhortaciones, unas instrucciones y unas consolaciones a los miembros de la iglesia en Tesalónica. Eso lo vemos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 hasta el versículo 22. Y en sexto lugar, vemos el cierre de la carta en el capítulo 5, versículos 23 al 28. ¿Cuál es el tema principal de la carta? Esta carta puede titularse Gratitud a Dios por la fe puesta a prueba de los tesalonicenses. Una iglesia bebé, una iglesia joven, una iglesia sin pastores, pero que el príncipe de los pastores la pastoreaba mientras dispensaba más adelante esos pastores terrenales que la iban a dirigir hacia él y a vivir para su gloria. Esto es lo que nos va a enseñar esta preciosa carta. Les animo a que lo lean, hermano, una y otra vez. Y que creo que para esta iglesia del Señor va a ser de gran bendición. No tienen pastor todavía, o pastores, hermanos, pero ya son iglesia. Ya lo son. Ahora, su tarea es orar para que el Señor levante pastores. Que lo amen a Él, que le teman a Él, que se conformen al carácter que Él demanda en su palabra, pero también que los ame a cada uno de ustedes, como vamos a ver en el desarrollo de la carta, ese amor paternal de Pablo hacia esta iglesia, ese amor paternal de Timoteo, de Silvano, hacia esa iglesia, mis queridos hermanos. Y esto es lo que tenemos que, de aquí en adelante, comenzar a orar, hermanos. Y son iglesias. Y el Señor los ha bendecido. Cada vez que conversamos con David, que es casi todos los días, ahora, él me comenta de cómo el Señor ha bendecido esta iglesia, aunque no tengan pastores, queridos hermanos. Oremos. Buen Dios y Padre, una vez más, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, por permitirnos hoy exponer tu palabra. Te rogamos, Señor, que al igual que la iglesia de Tesalónica, tú preserves esta preciosa iglesia, Señor. Que tú seas ayudándonos a crecer día a día como un cuerpo.
pero que también tú dispenses los oficiales que necesitan para conformarse más a lo que tu palabra enseña. Bendícenos, Señor, grandemente por tu palabra y ayúdanos, Señor, a trabajar para tu reino y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.